Muy buenas noches, muy buenas noches. Un café con país. Bienvenidos a todos mis hermanos salvadoreños, donde quiera que se encuentren. Salvador, Europa, España, México, Canadá, en todas partes habemos salvadoreños. Obviamente que la mayor parte estamos en Estados Unidos. Dicen que 2,5 millones, 3 millones, quién sabe, yo creo que ya creció la cantidad, ¿verdad? Así es que de nuevo, recuerden Un Café con País, programa oficial de Partido Independiente Salvadoreño. Y para despedir este año tenemos un programazo, ¿sí? Lo llamamos, ¿verdad? Siempre nosotros dándonos cuenta que las mujeres son importantísimas. Y el que no quiera entender eso, en realidad ya no tiene para dónde. Sí, yo creo que si este mundo estuviera regido por las mujeres, estaríamos mucho mejor. Así es que dicen que los partidos políticos, un 30% de participación de las mujeres. Yo, Julián Ramírez, voy a pedir que en país sea un 50%. Ojalá y podamos lograr llevar eso en los estatutos de Partido Independiente Salvadoreño. Así es, sin más preámbulos. Bueno, antes de iniciar la tarea de esta noche, quiero decirles disculpas a nombre de la compañera Estela Alvarado. Estaba indispuesta, así es que no va a poder estar con nosotros esta noche. Más sin embargo, Estela ha sido una persona importantísima. Ha sido, es y será siempre una persona importantísima en nuestro programa. Una mujer con mucho carácter, muy inteligente, ¿verdad? Y desarrolla bien el programa. Así es que un saludo de parte de Estela para ustedes, compañeros, y a familia salvadoreña. Esta noche tenemos a una personalidad, a una mujer muy conocedora de la economía. Ella es economista y es catedrática de la Universidad Centroamericana en El Salvador. Así que con nosotros esta noche estará la licenciada Julia Evelyn Martínez, a quien le damos la bienvenida y la recibimos con un aplauso, de verdad. Así es que bienvenida, licenciada. Preséntese usted, aunque ya no necesita mucha presentación porque la conoce un montón de gente en El Salvador y en el exterior también. Yo, mis respetos para usted como catedrática, como una persona conocedora de la economía y conocedora de los problemas sociales en El Salvador y en todas partes. Así es que, bienvenida, licenciada. Bueno, muchísimas gracias en primer lugar por la invitación. Aprovecho la oportunidad para enviarles un cariñoso saludo a toda su audiencia, a toda su militancia, a todos sus simpatizantes, ¿verdad? Desde San Salvador. Bueno, algunos me conocen, otros, yo creo que la mayoría, si no. Mi nombre es Julia Evelyn Martínez, pues soy economista y soy catedrática e investigadora del Departamento de Economía de la Universidad Centroamericana José Simeón Caña Azúcar. Y bueno, ya he estado en una oportunidad anterior con ustedes en Un Café con País y bueno, aquí estoy repitiendo. Y qué bueno que ya estamos, que me han dejado para este final, ¿verdad? Para el fin, ya casi el final del año, para que podamos hacer un balance sobre la situación de nuestro país, especialmente sobre la situación económica de El Salvador. Perfecto. Entonces, tenemos tanto cuando decimos nosotros que vamos a hacer un balance de cómo está nuestra patria, nuestro querido El Salvador. Es un país tan pequeñito en toda Latinoamérica, pero tan convulsionado que yo digo, ¿y cuándo vamos a tener paz en nuestro El Salvador? Pues, porque si no es una cosa, es otra. Si no es desbalance económico, es un desbalance político, pero no encontramos la salida. Y, bueno, obviamente todos y cada uno de nosotros somos los culpables, porque a veces uno quiere como hacerse, decir, no, echarle el muerto a otro, pero no, todos, yo creo que en la sociología se entiende eso, que todos somos culpables de algo que pasa en nuestra amada patria, ¿verdad? Porque si nosotros no hacemos cambios, nadie los va a llegar a hacer. No va a llegar el gobierno de los Estados Unidos a arreglar nuestros problemas. Eso es mentira. No va a llegar López Obrador, ¿verdad? A arreglar nuestros problemas, ni nadie, ni los chinos van a llegar a arreglar el problema, pues. Yo creo que en El Salvador nos podrían meter un montón de dinero y si no se sabe administrar ese dinero, no salimos, no sacamos la pata del lodo, pues, ¿verdad? Así es que
en realidad, querer hacer un balance no va a ser tan fácil, mas sin embargo, yo sé que usted viene con toda la buena intención y toda la cátedra. Sí. Vamos a estar calladitos escuchándola y la No, voy a interrumpir. no, yo me gustaría más bien que lo hiciéramos como una conversación, porque si no, esto va a parecer como que estoy dando una clase, o en el mejor de los casos, y en el peor de los casos va a parecer que estoy dando un sermón, ¿verdad? Estoy de acuerdo con usted y la apoyo. Entonces, no, eso no se trata de que durmamos a las personas que se duerman, las Sí, personas que nos están sintonizando. No, yo creo que se puede hacer bueno, hay diferentes maneras de abordar, digamos, o de comenzar a hacer un balance. Quizás podríamos comenzar planteándonos la pregunta como, ¿cuáles son las principales tendencias que vive El Salvador en general, no solo en lo económico, sino en lo político y lo social? Las las tendencias principales que caracterizan a El Salvador al final del año 2022 y que van a tener mucho que ver con las perspectivas que nos podemos plantear para el año 2023. Yo tratando ahí de hacer un resumen como eso también, como una evaluación, digamos, de la situación del país, yo creo que son como tres principales tendencias que me gustaría quizás empezar con eso en nuestro conversatorio de esta noche. Yo creo que perfecto. la primera tendencia de cómo nos encuentra o cómo terminamos el año 2022 es que con una economía que sigue funcionando de manera desigual, de manera injusta, y sobre todo una economía en la cual las ganancias se siguen imponiendo por encima, o las ganancias privadas se siguen imponiendo por encima de los intereses y de la vida de la mayoría de familias de nuestro país. Eso es quizás lo primero, o sea, una economía desequilibrada, una economía desigual, una economía injusta que empobrece a las mayorías y que enriquece a una minoría, ¿verdad? Entonces, no es nuevo eso en el 2022, pero es interesante saber que después de tantas décadas y décadas de analizar la situación de nuestro país, pues nos encontramos al final del 2022 con una profundización de esta tendencia de la economía salvadoreña. En términos políticos, el 2022 termina pues con la consolidación de un régimen autocrático, autoritario y totalitario, ¿verdad? Que cada vez más se aleja de lo que es digamos, las aspiraciones democráticas y del respeto a los derechos humanos, y que se acerca más bien a los o regímenes políticos de corte antidemocrático, ¿verdad? Eso, El Salvador termina con con 9 meses consecutivos de un régimen de excepción, que así se le llama a lo que es, lo que realmente, correctamente es más bien un estado de sitio. Terminamos bajo una situación de estado de sitio, un régimen que ha militarizado prácticamente a la sociedad salvadoreña y en donde no es cierto que quien nada debe, nada teme, porque hay muchas personas, demasiadas personas que no deben nada y que en este momento sus derechos están siendo violentados. Eso es quizás la segunda característica. Y la tercera característica con la que termina el año 2022 es a nivel de la sociedad. No solo estamos ante una sociedad que se empobrece materialmente, así podríamos decir, monetariamente, en sus bienes materiales, en sus medios de vida, en sus posibilidades de vida, o sea, un empobrecimiento, digamos, económico de la sociedad, sino que también estamos ante un empobrecimiento cívico de nuestra sociedad, porque estamos ante una sociedad que está desorganizada, que está desempoderada,
y sobre todo una sociedad que vive bajo el temor constante, bajo el miedo. Y a partir de este miedo, es una sociedad que se somete ante las injusticias, que baja la cabeza, agacha la cabeza ante las injusticias, y que una sociedad que no está dispuesta a defender los logros alcanzados en materia de derechos humanos, en materia de democracia y en materia de justicia. No se atreve por ese desempoderamiento que sufre la sociedad. Yo diría que esas son los principales rasgos o las principales tendencias con las que termina el año 2022 para nuestro querido El Salvador. Podríamos ver cada una de estas tendencias, si le parece, pero yo creo que esta es una buena, bueno, yo le propongo que este sea como el punto de partida de nuestra conversación. Me parece bien, vamos a cubrir bien todo por allí, y generalmente aquí en nuestro programa acostumbramos que cuando la persona panelista dice algo en que nosotros podemos tomarlo y hacer la pregunta, yo lo tomo, ¿verdad? En mi caso, y ahí le voy a aventar la pregunta. Así no, claro, y si también se tiene preguntas de las personas que están sí. Aquí con van a haber nosotros, preguntas. sí, con todo gusto, yo aquí estoy con toda la disponibilidad de que, como le decía, de que tengamos esta conversación, ¿verdad? Yo en el término, a mí me preguntan sobre la economía, ya si quiere abordemos el tema de la economía. No es, la economía. No es que la economía de El Salvador todo se esté haciendo mal, o que todos, como usted, yo no estoy de acuerdo con lo que usted decía al principio, es que todos tenemos la culpa. Yo no creo que se trate de buscar culpables, sino que se trata de asumir responsabilidades en lo que está ocurriendo en nuestro país y principalmente en la economía. Yo creo que si la economía salvadoreña está en esta situación de crisis, porque es una situación crítica por la que está atravesando la economía salvadoreña, no creo que solo sea responsabilidad de la gestión gubernamental, sino que también hay que ver qué tipo de responsabilidad le corresponde también a los sectores empresariales, sobre todo al gran capital salvadoreño, ¿verdad? Que es un actor fundamental económico. Y también habrá que ver qué responsabilidad también nos corresponde a las familias, a los hogares, a la clase trabajadora, a los sectores populares y académicos en el funcionamiento o mal funcionamiento de nuestra economía. Así es que no creo que se trate de buscar culpables, sino que de identificar responsabilidades y a partir de de que determinemos que es una responsabilidad compartida, entonces tenemos que entonces buscar soluciones que sean compartidas. Que el gobierno ha hecho cosas buenas, yo no dudo. Yo creo que sí, hay cosas importantes y que hay que llamarle, yo creo que sí hay que reconocerlas por parte de la gestión económica gubernamental. Quizás comienzo con eso porque no quiero que me malinterpreten y que digan que lo veo todo negativo de lo que está haciendo el actual gobierno en materia económica, pero sí creo, yo reconozco cosas importantes. Mire, una cosa bien importante y muy positiva que se logró a final del año es que se logró la aprobación del presupuesto general de la nación antes de terminar el año 2022. El hecho de que se haya aprobado a tiempo el presupuesto, aunque no sé, la discusión ha sido poca, fue poco transparente, si ya lo sabemos, pero que se haya aprobado el presupuesto antes del 31 de diciembre, porque eso va a facilitar que el mes de enero comience de 2023, comiencen las actividades del sector público, pero también del sector privado y todo lo demás, normalmente, con normalidad, porque ya existe un presupuesto aprobado. Sabemos que cuando los presupuestos no se aprueban, y creo que en Estados Unidos ustedes
algunas veces se dan algunos inconvenientes de no aprobar el presupuesto, ¿verdad? Que los gobiernos tienen simplemente que cerrar las oficinas, entrar prácticamente en Correcto. cierre, pues, y eso paraliza no solo la economía, sino que el funcionamiento de todo el sector público y el sector privado. Entonces, yo creo que eso es algo positivo. Que se aseguró eso. Otra cosa positiva también es que junto con el presupuesto se aprobó el endeudamiento que necesita el presupuesto, porque el presupuesto tenía un déficit de de 1.110, perdón, por aquí tengo el dato porque no me, bueno, pero más de 1.000 millones. 1914. Tenía ese déficit. 1914, sí. Tenía ese déficit y Y perdón que le entonces... interrumpa, perdón que le interrumpa. Tengo aquí esta página que la copié, por cierto, la puso una diputada, ¿verdad? Y no voy a mencionar el nombre porque yo cuando no necesito mencionar nombres no lo menciono. Ajá. Y dicen que el presupuesto general de la Nación se aprueba en esta última sesión plenaria del año en la Asamblea Legislativa. El presupuesto será de 8.902 millones. 600, bueno, centavos para qué los queremos, ¿va? De los que 1.114 millones serán financiados a través de préstamos. Ahí está. Entonces se aprobaron esos 1.100 millones de dólares en préstamos, que es deuda, lo que se llaman bonos o deuda soberana, y que eso es importante. ¿Y por qué es importante? Yo lo veo como positivo que se haya aprobado. Sí es cierto que El Salvador se sigue endeudando y una deuda, pero si no se hubiera aprobado este endeudamiento de estos 1914, digamos. 1.900 millones, pongámosle. Si no se hubiera aprobado este financiamiento, entonces hubiéramos tenido el problema de que no tendría forma de pagarse el vencimiento de la deuda pública de El Salvador. Hay al menos 600 millones de dólares que vencen ahora en el 5 de enero del 2023. Entonces, si El Salvador no, pero ahora digamos que eso ya está asegurado el pago porque ya se tiene la autorización de endeudarse para pagar. Sí, así estamos de difícil la situación en El Salvador, que aquí nos alegramos cuando nos prestan para pagar, porque sería peor la situación si no pudiéramos endeudarnos, entonces no podríamos pagar. Entonces, solo eso, ¿verdad? Ya es positivo. Y han habido otras cosas también positivas de parte de la gestión gubernamental, como por ejemplo, se está modernizando todo el sistema de facturación. Para esto, por ejemplo, ya se aprobó y ya está en funcionamiento la facturación electrónica. Y también, bueno, y otras cosas, modernización en términos de recaudaciones fiscales. Entonces, yo creo que eso veámoslo como positivo. Sin embargo, hay cuestiones que son negativas, que la economía salvadoreña también concluye con unas tendencias que son muy negativas. La principal tendencia negativa es el alza en el costo de la vida. Y esto no es exclusivo de El Salvador, yo lo sé, porque y tampoco es únicamente responsabilidad de la invasión rusa de Ucrania o de las secuelas de la pandemia del COVID-19, no. Hay muchos otros factores, como por ejemplo la alta dependencia de la economía salvadoreña de las importaciones de alimentos y de las importaciones de insumos, especialmente para el sector agropecuario y para el sector industrial. Entonces, en la medida de que se han elevado el precio de esas importaciones, tanto de alimentos como de insumos, eso ha llevado a un incremento digamos, en los precios, no solo en los costos de producción, sino que en los precios de las mercancías que se importan y que se consumen internamente, de tal manera que las familias salvadoreñas terminan este 2022 con digamos, con un deterioro en su capacidad adquisitiva. Así, un deterioro en su capacidad, es decir, el costo de la vida
en El Salvador se ha incrementado en un 26.7%. Ya en El Salvador, por el hecho de ser una economía dolarizada, es una economía en donde el costo de la vida es alto, es alto. Entonces, porque la gente, y no sé, las personas que viajan del extranjero, salvadoreños que vienen del extranjero y vienen a nuestro país o de Centroamérica y vienen a El Salvador, siempre dicen lo mismo, pero qué caras son las cosas en El Salvador, pero qué y cómo hacen para vivir. Y tenemos un costo de vida excesivamente alto. Pero esto es debido a la economía dolarizada y al alto componente importado que tiene el consumo nacional. Perdone que Entonces, interrumpa allí, a mí siempre bueno, siempre he tenido una interrogante, ya que está usted aquí con su profesionalismo. Díganos, ¿usted cree que realmente desde cualquier ángulo fue buena idea haber dolarizado el colón? no fue una mala idea. Fue una mala idea porque en este sentido, la dolarización de la economía hizo que provocó un fenómeno que se llama la convergencia monetaria con los Estados Unidos. ¿Qué significa eso? Que el costo de la vida o el nivel de precios y el nivel de inflación de la economía salvadoreña está conectada directamente con lo que ocurre en los Estados Unidos. Eso es lo primero. Por eso es que Estados Unidos y la economía estadounidense sigue siendo tan importante para la economía salvadoreña, ¿verdad? Porque está esa convergencia a través del dólar. Eso en primer lugar. Y en segundo lugar, con la dolarización de la economía, el Banco Central de Reserva de nuestro país digamos, renunció a la posibilidad de tener una política monetaria, a diferencia de otros países que tienen moneda propia y que pueden también gestionar la cantidad de dinero que circula en la economía. Entonces, en El Salvador, el Banco Central de Reserva no tiene pero ninguna capacidad de regular lo que se llama la masa monetaria. O sea, la cantidad de dinero que circula. No hay manera de hacerlo porque eso depende fundamentalmente de la disponibilidad de dólares que entran al país. ¿Y cómo es que entran los dólares al país? Entran a través de dos fuentes, a través de las exportaciones, ¿verdad? De los productos que se venden al exterior, fundamentalmente hacia los Estados Unidos. Pero casi no vendemos, licenciada. No, casi no, pero es lo primero, pero hay exportaciones y eso Bueno. llegan a El Salvador dólares, ¿verdad? Llegan dólares, pero también depende y aquí vienen las remesas. Ok, pero las remesas están en segundo, perdón, las remesas están en segundo. Las remesas están en primero. Exacto. Las remesas están en primero, doctor. y las exportaciones están en segundo. Sí. Entonces, aquí viene un gran problema, el problema porque entonces la economía salvadoreña aparentemente funciona bien, porque dicen, no, sí, que hay dólares suficientes, sí, pero funcionan por el fenómeno de las remesas, porque El Salvador se maneja con por decirle algo, un déficit comercial de aproximadamente 6,000 millones de dólares. Es decir, 6,000 millones de dólares es la diferencia entre lo que vendemos al resto del mundo y lo que importamos del resto del mundo. Entonces, ahí cuánto queda entre el valor de lo que se exporta, lo que se vende y lo que se compra. 6,000 millones de dólares. Entonces, ¿y cómo podemos vivir con ese déficit comercial? ¿Cómo es que vivimos? Bien sencillo, porque las remesas son exactamente 6,000 millones de dólares. 6,000 millones de dólares actualmente. Por o sea que si nosotros cerráramos la llave, licenciada, si nosotros cerramos la llave aquí, se cae. Claro que sí. Entonces, interesante, miren. Pero esto entonces si aquí todas las remesas, el Banco Central de Reserva, el Ministerio de Hacienda y todos se ponen, aplauden cuando dicen aumentan las remesas, como que si eso fuera resultado de una gestión económica interna. Y eso no tiene nada que ver con la gestión económica que se haga en el país, sino que eso depende de la cantidad de remesas de dólares que los salvadoreños y las salvadoreñas envían a sus familias
principalmente provenientes desde los Estados Unidos, pero ahora también provenientes de otros países, como por ejemplo de países de Europa, como lo que llega de España o lo que llega o también de Australia, de Nueva Zelanda, de Suecia o de Inglaterra también, que es Gran Bretaña, que está viendo incrementada la migración de salvadoreños y salvadoreñas hacia esas regiones. Entonces son las remesas, son las que logran equilibrar y mantener a flote el funcionamiento de la economía salvadoreña. Ahora, entonces la gente dice, bueno, entonces, ¿por qué preocuparnos? Dirían alguna gente, si tenemos las remesas. Pues yo creo que por eso es que hay que preocuparnos, porque imagínese un país o una economía que sobrevive, que flota, digamos, eso sí, como que tiene como salvavidas para no hundirse las remesas. Entonces, estas remesas dependen de que cada vez más y más personas se vean obligadas o forzadas a migrar hacia otros países, porque aquí no hay, ante la ausencia de oportunidades laborales dignas, ante la ausencia de mejoras económicas en el país, entonces la gente se ve forzada a migrar y al migrar, no solamente es que son familias que se desintegran y lazos comunitarios que se rompen, ¿verdad? En los territorios, sino que también es un capital y un talento humano que El Salvador pierde. Las personas que migran de manera sobre todo forzada hacia otros países no son necesariamente las personas más pobres, sino que son las personas que tienen menos nivel educativo. Son personas que ya tienen una escolaridad promedio por encima de la media nacional y personas que simplemente, aunque aquí puedan tener un empleo en El Salvador, son tan bajos los salarios a los que pueden aspirar, que sienten que esos salarios no compensan el esfuerzo de estudios, el esfuerzo, todos los esfuerzos hechos por su familia, los sacrificios, y entonces tienen que verse obligadas a migrar. Entonces, y por eso es que los gobiernos, no solo este gobierno, sino que todos los gobiernos de los últimos 30 años no han hecho nada, prácticamente nada, por disminuir digamos, estos altos índices de migración hacia el exterior, principalmente hacia Estados Unidos, pero también hacia otras partes. ¿Por qué no lo hacen? Porque saben que el momento en que empiecen a disminuir la migración, corren riesgo el flujo de remesas que llega hacia el país y que es lo que mantiene a flote pues a la economía. Entonces, sí, entonces, bueno, este es un análisis que siempre se ha venido haciendo. Quiere decir que a todos los... Sí, perdón, sí, lo venimos haciendo hace mucho tiempo, pero el problema es que no nos lo tomamos en serio. No, pero lo que quiero decir es esto, que a los gobiernos de El Salvador les ha convenido más gente que se venga para Estados Unidos. Sí, y es decir, una inversión. Esto es una forma como una estrategia, parte de la estrategia económica, ¿verdad? Que se impulsa en El Salvador. Aunque no se diga directamente, pero esta es una estrategia económica, un modelo económico que se basa no solo en las exportaciones de maquila, ¿verdad? Hacia los Estados Unidos, sino que también se basa en las exportaciones de mano de obra salvadoreña hacia otros países para que esa mano de obra pueda enviar remesas. Entonces terminamos, y volviendo a la situación de la economía salvadoreña, porque nos salimos un poquito, ¿verdad? Pero sí, porque estábamos haciendo lo de la... Está ligado, pero es sí, que está ligado, pero le decía eso. que las familias salvadoreñas terminan con una pérdida de su poder adquisitivo debido al aumento en el costo de la vida, que es del 26.7%. Fíjense que el precio nada menos de la alimentación básica de El Salvador, que sigue siendo, por más que digan que no, pero esto sigue siendo los frijoles y las tortillas. Lo que en términos del precio del frijol y el precio del maíz en El Salvador se ha incrementado en un 45% durante el año 2022.
Entonces es un 45%. Entonces usted póngale que para la mayor parte de la población salvadoreña, especialmente de las áreas rurales, de las familias rurales, pues la situación en términos de inflación, en términos de pérdida de ese poder adquisitivo y en términos también de pérdida de la seguridad alimentaria, pues ha sido grave. Y esto se está traduciendo en un aumento en la pobreza o se está en el empobrecimiento de las familias salvadoreñas. Entonces, eso es quizás una cosa que hay que destacar. En segundo lugar, otra cosa que está pasando o que pasó y que afectó negativamente el año 2022 es que el gobierno de El Salvador ha impulsado una serie de recortes a los presupuestos de salud y a los presupuestos de educación en nuestro país. Aquí siempre, cuando se aprueban los presupuestos, se dice que esta es la mayor inversión que se hace en educación, la mayor inversión que se hace en salud y que tenemos un gran compromiso y bla, 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 bla y todo, y la gente aplaude. Pero la gente se olvida después de darle seguimiento a cómo se va ejecutando el presupuesto a lo largo del año. Y aquí tengo yo unos datos que los tengo aquí preparados para compartirlos con ustedes, ¿verdad? Por ejemplo, que en el año 2022, en este que está, se redujo el presupuesto de salud y se redujo el presupuesto de educación. Ejemplo, el presupuesto de educación básica tenía el año cuando se aprobó en el año 2021, el presupuesto del año 2022, tenía originalmente un presupuesto de 582 millones de dólares. Bastante, 582 millones de dólares. El de educación. El sí, de educación. De educación básica. Educación Ajá. básica. 582. Eso era lo que se aprobó, ¿verdad? Es más lo de 582 millones. Pero en el transcurso del año, que fueron pasando los meses, se le recortó el presupuesto, tuvo un recorte de 82 millones de dólares. Entonces, teníamos 582, pero fueron 82 millones, entonces al final solamente quedaron 500 millones. Ahí uno puede, pero eran 582, sí, pero en realidad se ejecutaron cuando ya fueron. Entonces le fueron, como dicen, con una tijera, pues le fueron recortando presupuestos y se fueron pasando a otras carteras. Ahora, ¿cuáles otras rubros del presupuesto se pasaron? A publicidad y a defensa, sobre todo a gastos de defensa y seguridad. Bueno, luego veamos en los presupuestos de salud pública. Veamos algunos ejemplos. Por ejemplo, el Hospital Rosales, que es el hospital público más importante del país. Para quienes no conocen, El Salvador es el más importante, que tiene las principales especialidades. Entonces el Hospital Rosales le recortaron en el transcurso del año 2022 un total de 6.300.000 dólares. Y entonces, ¿a dónde se recortaron? Pues se les recortaron en las consultas especializadas. 6 millones le recortaron. Sí, ajá. Fíjese, y tenemos también el caso del hospital, bueno, tal vez la gente alguien que nos está escuchando, nos está viendo, que sea de Santa Ana. El hospital público más golpeado durante este año fue el Hospital San Juan de Dios de Santa Ana. A este le recortaron en el transcurso del año, de este año. Es decir, termina este hospital con un recorte del 17% de su presupuesto, ya que si bien originalmente le habían asignado un presupuesto de 31.4 millones, le recortaron de tal manera que se quedó solamente con 26 millones.
Entonces, y por eso es que en el hospital, sobre todo en este hospital, tanto en el Rosales como en el hospital San Juan de Dios de Santa Ana, la gente está con una gran crisis de que no hay camas disponibles, que no hay medicamentos, que las citas se las dejan 6 meses, o que cuando los vienen a operar ya a lo mejor ya se murió la gente, o ya la enfermedad ha avanzado tanto que ya no tiene curación, etcétera. Y lo más triste es que para el próximo año, el presupuesto que se acaba de aprobar contempla una reducción en 13 hospitales públicos de El Salvador, una reducción de casi $5 millones, que por supuesto se pueden ir recortando más esos fondos a medida que vaya pasando o que vaya transcurriendo el año 2023. Bueno, el costo de la vida y otra cosa también que mal, bueno, no sé si mala o cómo llamarle, pero el tema de las pensiones. Antes de entrar a ese tema, que tengo un dato también bien interesante, que usted me lo va a corroborar, regresémonos un poquito a la cuestión del presupuesto de educación. Quiere decir que para este gobierno, la educación la educación no tiene ninguna importancia, pues. Mire, yo no me atrevería a decir que no tiene ninguna importancia, porque eso sería demasiado exagerado. Entonces, tiene poca Digamos importancia. que no tiene tanta importancia como la publicidad, o como el ejército. Así a eso iba. Yo creo que pongámoslo así, es importante, pero no tanto como eso. Ah, bueno, lo entiendo. Creo que así balanceamos. La cuestión de la defensa, licenciada, ya que como todos, nada es absoluto, todo es relativo, ¿verdad? La cuestión de la inversión en la cuestión de la defensa tendrá mucho que ver con eso de que el gasto grande que se está dando en esto de esta nueva ley de excepción que es de estado de sitio por, no sé si es el 8º o 9º mes. 9º mes. Pero es una cuestión, yo entiendo que no necesita uno estar tan empapado en estudio para saber que estos son proyectos que no son sostenibles. No. Y esto para mí, como ciudadano común, que no tengo los grandes estudios, ¿verdad? Ni en economía, ni en sociología, si programas que se implementan en un país como el nuestro no son sostenibles, quiere decir que eso va a ser un fracaso, pues. ¿Cuánto tiempo van a poder tener a estos policías y al ejército manteniéndolo? Porque eso cuesta, ese es el costo. Porque eso, lo que pasa es que yo creo que lo más probable es que ya este estado de excepción se siga prorrogando de manera indefinida, casi automáticamente, al igual que ocurrió durante bueno, de eso no, ni usted ni yo estábamos vivos, pero según cuentan lo que nos dice la historia de El Salvador, que fue lo que ocurrió durante el periodo presidencial del general Maximiliano Hernández Martínez, ¿verdad? Que el estado de sitio se prorrogaba, y entonces siempre se mantuvo militarizada la sociedad. Y de ahí es donde la gente surgió ese mito, ese dicho que decía, no, si en la época de Martínez no habían ladrones, en la época de Martínez no había delincuencia, en la época de Martínez, sí, claro, porque tenía a la sociedad completamente militarizada, completamente, o sea, con un irrespeto de los derechos ciudadanos, de los derechos humanos, y así pues puede mantener prácticamente un bajo nivel de delincuencia. Pero ¿cuánto tiempo usted lo puede mantener? Es la cuestión. ¿Cuánto tiempo puede mantener eso? Entonces ahí usted tiene en determinado momento pues que aceptar pues que lo que quiere es simplemente tener una dictadura, un estado totalitario, si eso es lo que se quiere, pues, pero eso cuesta. Eso requiere muchísimos recursos, porque mantener a la sociedad militarizada, la sociedad ocupada militarmente como se tiene actualmente, eso va a requerir de cada vez más y más y más recursos del presupuesto. ¿Y de dónde salen esos recursos? Pues entonces usted va a tener que empezar a recortarle a la salud pública y a la educación
pública, como está sucediendo, para seguir financiando esta militarización. Es decir, esto, claro, es sostenible mientras, perdón, aunque parezca, ¿cómo se llama? Como redundante, pero es sostenible mientras se pueda sostener. Y mientras, ¿cuánto se puede sostener? Mientras tenga el presupuesto para mantener toda esta militarización y esta ocupación prácticamente de todo el territorio. Pero en el momento en que no se pueda, ¿qué va a pasar? Eso es lo Y que con un exactamente... agravante que sucede es que cada vez, digamos, mientras la sociedad se desempodera, mientras la sociedad se atemoriza, mientras la sociedad está dispuesta, digamos, a entregar sus derechos, ¿verdad? De ciudadanía, ¿verdad? Porque eso es lo que se está logrando. Tenemos un sector militar, este estamento militar que se está empoderando, que se está cada vez fortaleciendo y que después no va a ser fácil que regresen a los cuarteles, porque se está ampliando de tal manera su influencia en los territorios y en la vida nacional, ¿verdad? Que va a terminar siendo bueno, ya es de hecho un agente político importante, ya no solo es sí, un actor político importante en nuestro país, y si algún día se quiere normalizar, esta gente no regresa a los cuarteles, porque esto es lo que nos han mostrado otras experiencias de otros países, y de nuestro país no van a regresar a los cuarteles. Y ahí no estaríamos quizás exagerando si decimos que a lo mejor algunos de estos hasta pueden buscar una cierta autonomía del poder político e imponerse sobre el poder político, ¿verdad? Sobre el poder civil, y sean los que terminan realmente gobernando nuestro país. Lamentablemente eso puede ocurrir. Sí, es complicado pensar, ¿verdad? Que endeudan tanto al país, pues. No, claro. Dineros no lo va a pagar los dueños de las grandes empresas. No. Van a pagar los bancos, sino que son deudas hasta de nosotros, los que estamos en el exterior, pues. Pues claro que sí. Ustedes Claro que que están sí. allá pagando, y pues sí, es terrible, pues cómo es que va incrementándose eso, ¿verdad? Y ya que usted conoce de esto, sin salirnos del tema, porque va a seguir con el otro desarrollo, estaba escuchando yo de que hay un límite de préstamos que puede hacer el gobierno a los bancos, ¿verdad? Que los bancos pueden prestarle una cantidad de dinero. Digamos que si tiene $1, el banco le podría prestar quizás un 85% al gobierno o algo así, pero como que el límite ya topó, ¿no? Explíquenos usted cómo está esa... No, mire, el límite, no, es que aquí mientras el gobierno pueda seguir pagando las tasas de interés que los bancos le exigen, pues le van a seguir prestando, tanto a nivel nacional como a nivel internacional. El problema es que debido al alto nivel de endeudamiento, no, si es que hay países que tienen una tasa de endeudamiento que es superior al Producto Interno Bruto. Hay países que tienen, bueno, no, si no Estados, bueno, países que tienen más del 100% del PIB, lo tienen, o sea, la deuda pública representa el 100% del PIB, ¿verdad? Eso, pero entonces aquí no es cuánto se puede endeudar o cuánto es el límite permitido, porque eso no existe, sino que aquí todo dependerá de la capacidad de pagar que tenga un gobierno, un Estado, un Estado. Entonces, si puede seguir pagando, entonces le van a seguir prestando. Sin embargo, hay un problema, que en países como El Salvador, el nivel de endeudamiento, pues El Salvador sigue pagando. Por ejemplo, ahora que decía que en enero del próximo año hay que pagar $800 millones porque se vencen unos eurobonos. En el 2025 se vencen otros, y así hay una gran cantidad. Entonces El Salvador puede seguir pagando, pero el problema es ¿de dónde va a sacar eso para pagar? Porque ya se aprobó el endeudamiento para el próximo año. Se va a poder pagar, pero el problema es que países que
paga, que se endeudan para pagar. Así como que si nosotros tuviéramos un crédito, una tarjeta de crédito y nos tocara ya el vencimiento, hay que pagar. Pero ¿y de dónde lo sacamos? Exactamente. Entonces, ay, pues tenemos que pedir otra tarjeta de crédito en un banco donde no nos conozcan, ¿verdad? O donde no nos conozcan abrir un hoyo para cerrar para otro cerrar otro. Exactamente. Ese es el problema de El Salvador. Y El Salvador, pero aquí eso me permite llegar, si me lo permite, al tema de las pensiones y de la reforma de pensiones. Que toda la gente lo está viendo porque hay como una publicidad que dice, no, sí, que excelente la reforma de pensiones porque van a aumentar las pensiones en un 30% y todo eso. Eso puede ser verdad. Yo creo que es una verdad a medias, porque la ley no dice exactamente de dónde va a venir o cómo va a darse ese incremento, pero esperemos que sí, ojalá que se dé ese incremento en las pensiones. Pero el gobierno le realizó esta, perdón, perdone. Tranquila, tranquila. Toma su tiempo. Yo sé lo que es que se Disculpe. vaya el agua. Ya no, yo estoy tomando agua aquí, gracias. Tranquila, tranquila. Tome su tiempo, que aquí estamos en familia. Afortunadamente estamos en confianza. No, olvídese, aquí no. Afortunadamente, muchas gracias, disculpe. No hay nadie perfecto, ¿me entiende? Disculpen la interrupción. Cuando alguien me diga que es perfecto, que me puede caminar sobre el agua. Cuando alguien puede caminar sobre el agua, sí, ya, perfección. Bueno, de que estábamos hablando de por qué el gobierno tenía tanta prisa en aprobar esta reforma de pensiones. Es por una razón, porque creó lo que se llama el Instituto Salvadoreño de Pensiones. Y este Instituto Salvadoreño de Pensiones, primero que siguen las AFP, sigue privatizado, las AFP siguen obteniendo la misma ganancia, las AFP, los dueños de de estas instituciones que se llaman AFP, que son las que manejan las pensiones, las que administran las pensiones, pues estas están felices porque su tasa de ganancia no ha sido afectada, van a seguir con su negocio, pero ahora han llegado como a este acuerdo, que es un acuerdo que va a permitir que el gobierno siga financiándose del fondo de pensiones de los salvadoreños y las salvadoreñas, porque a través de, una vez que se ha aprobado la creación de este instituto salvadoreño de pensiones, en donde la mayoría, es una junta directiva, pero la mayoría la tiene el ejecutivo, entonces la ley que se ha aprobado, la reforma que se ha aprobado, dice que este instituto va a tener la posibilidad de comprar, oiga bien, si así lo estima, dice, de comprar bonos o deuda soberana del Estado salvadoreño. Entonces, quiere decir, porque la propaganda dice, no, ya no vamos a seguir tocando ese dinero. Claro que lo van a seguir tocando, solo que ahora lo que van a vender, digamos, este Instituto Salvadoreño de las Pensiones, va a decir, miren, vamos a tomar del fondo de pensiones, por ejemplo, si necesita, por decirle, 100 millones de dólares, 200 millones de dólares, bonos, ahora que va a haber entonces aquí está, vamos a agarrar de las pensiones, vamos a comprar estos bonos y lo que eso sí, lo que dice es que El Salvador, el gobierno les tiene que pagar el 7% de interés. Entonces, de ahí va a tomar. E incluso también se ha hecho una reforma al FOVIAL, que es una institución que sirve para mejoramiento de carreteras y otras cosas. También le han autorizado para que compre deuda soberana de El Salvador, del Estado salvadoreño. Entonces, ahí es donde entonces uno dice, ¿y por qué era tanta prisa? Pero es que estaban contrarreloj para aprobar esa reforma de pensiones, porque de esa manera el Estado ahora ya tiene asegurado quién le va a comprar los bonos que va a emitir el próximo año y con los cuales va a pagar el vencimiento de deuda. ¿De dónde va a salir? Hay no sé si conocen este dicho, pero que dicen del mismo cuero salen las correas. Correcto. Entonces, pues sí, del mismo pueblo, pues va a salir de esos ahorros de pensiones, de ahí se va a tomar para que el Estado les venda los bonos, el Estado tenga el dinero,
el Instituto Salvadoreño de Pensiones se quede con los papeles que dicen los eurobonos, los bonos, y con eso el Estado salvadoreño va a poder pagar deuda y se va a poder seguir endeudando. Entonces, eso es lo malo también, eso es un aspecto, yo creo que negativo, con el cual termina la economía salvadoreña en el 2022. Entonces, y hay una última, solo si sí, me permite, porque sí, no quiero que sí. se me vaya a pasar Adelante, esto. adelante, adelante. Es que hay unas dos últimas cositas a las que yo quisiera referirme, solo se las dejo planteadas y si usted Sí. tiene a bien, las Va, vemos claro. Sí, adelante, dígame. o vemos otro tema. Pero primero el tema de otra cosa, yo más que mala o positiva, como penosa, digamos, algo muy penoso que ha pasado durante el año 2022 ha sido el fracaso del proceso de bitcoinización de la economía salvadoreña. Esto ha sido ya tenemos un año y al final ya estamos del 2022, este proceso de convertir al Bitcoin en una moneda de curso legal y de que esto iba a incentivar las inversiones extranjeras, que iba a incentivar la reactivación de la economía y que las remesas iban a llegar más por la vía del Bitcoin, etcétera. Todo esto quedó simplemente en buenas intenciones, en buenos deseos, ¿verdad? Buenos deseos, pero no quedó en realidad. En realidades, la realidad lo que nos muestra es que este proceso de bitcoinización o de adopción del Bitcoin en El Salvador ha sido un fracaso rotundo y un fracaso que no hubiera sido problema si quienes hubieran perdido, o sea, si ese Bitcoin hubiera sido comprado con fondos privados, ¿verdad? De quienes se idearon eso. Sino, lamentablemente, este proceso ha generado pérdidas en términos digamos, de fondos públicos, porque los bitcoins que se han comprado, todo el gasto, yo no digo inversiones que se hicieron en la adquisición e instalación de los cajeros, de los 20, perdón, los 30 o 20 dólares, no sé qué le dieron, o lo que le dieron a la gente para que se pudiera, ¿cómo se llama?, adquirir esa billetera, Chivo Wallet, etcétera. O sea, todo eso se ha realizado con fondos públicos. Fíjese que al momento, según tengo entendido, El Salvador ha comprado 2.301 Bitcoin por un total de 203.3 millones de dólares con fondos públicos. Eso sin tomar en cuenta todo lo que se ha invertido de fondos públicos para apoyar a la empresa privada que es la propietaria de esta empresa Chivo Wallet. Entonces, eso ha sido un fracaso, ¿verdad? Un fracaso. Y las personas en el exterior, como muchas solamente se quedan a nivel de la publicidad gubernamental, ¿verdad? Y de lo que dicen a esos bitcoiners. Entonces están viniendo a El Salvador con una gran ilusión y en cuanto llegan queremos ver el Bitcoin, cómo funciona el Bitcoin y esto y lo otro. Y se llevan la gran desilusión cuando se dan cuenta, cuando quieren pagar el taxi, no les aceptan Bitcoin. Luego quieren ir al hotel, no les aceptan Bitcoin. Luego quieren ir a sacar, no sé, dólares de las cajeros del Chivo Wallet, resulta que ya no funcionan o les dicen que no hay efectivo. Que quieren, entonces lo único que terminan es yéndose a la playa del Zonte, pues, que es donde, a una playa donde ahí sí les aceptan Bitcoin, pero en el resto de la economía salvadoreña no hay circulación de Bitcoin, no se acepta Bitcoin y el 80% de la población salvadoreña desconfía del uso de esta criptomoneda. Así es que eso mal. Y también ha sido mentira, porque, bueno, no digo mentira, eran buenas intenciones y buenos deseos hablar de todo esto se hablaba de 2.300 millones de dólares en inversiones que iban a venir con el Bitcoin. Pues resulta que no ha venido ninguna de esas inversiones, y más bien El Salvador va a terminar el año 2022 siendo el país de Centroamérica que tiene el nivel más bajo de inversión extranjera directa. Tenemos la inversión extranjera
que es más baja que la que tiene Honduras, que la que tiene Nicaragua, que la que tiene Guatemala. Eso ¿Verdad? escuché. Uno dice, terminamos muy mal. Y además, terminamos El Salvador, termina relacionado que como el Bitcoin iba a ser la gran salvación del país, ¿verdad? Terminamos de acuerdo a los datos de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, la CEPAL, terminamos con una tasa de crecimiento del Producto Interno Bruto, la tasa de crecimiento, digamos, de la riqueza material que se produce en el año, de un 2.6%, 2.6%. Eso es lo que creció la economía salvadoreña en 2022. Y esa tasa de crecimiento de 2.6% es la más baja de toda Centroamérica. Y para el próximo año, ya también la CEPAL ha dicho que El Salvador solamente va a crecer un 1.3%. Va a ser la tasa más baja. Entonces, yo digo, ¿y de cuál milagro económico estamos hablando? ¿De cuál éxito económico estamos hablando? No hay tal cosa. Todo se sigue fundamentando en las exportaciones de maquila hacia los Estados Unidos y el consumo nacional financiado por remesas. Esa es la economía salvadoreña. Entonces, ¿qué ha pasado? Pues ni modo, se han seguido profundizando las tendencias que ya se traían de los años anteriores y esto nos vuelve a El Salvador un país, una economía altamente vulnerable, digamos, a los cambios que puedan existir o las tendencias que puedan existir en la economía internacional el próximo año. Muchos economistas, expertos, en el análisis económico a nivel internacional auguran para el próximo año pues un periodo de recesión económica. Y si esa recesión económica se da, pues El Salvador será una de las economías más afectadas. Entonces, no estamos bien, pues. Con respecto, regresando un poquito, creo que el tema de los Bitcoin va a ser un tema casi eterno, pues. Y es que ahorita acabo de revisar yo cómo está el Bitcoin. Está a 16,593. Y El Salvador compró creo que a 38,000 o 48,000, algo así. Por ahí, sí, por ahí, 48, 52, por ahí anda la cosa. Sí, pero entonces pues sí. Alguien dice, no se ha perdido porque no se han vendido. Sí, pues bueno, sí, pero no el problema vendido, es que si no se han vendido, ¿de dónde se construye todo? Porque el gobierno anuncia la construcción de obras y la construcción de esto y de lo otro a partir de las ganancias que se han obtenido. Y las ganancias se obtienen hasta que se vende. Ajá, y entonces, ahí es donde empezamos, hay una gran, por eso es que a nivel digamos, de los organismos internacionales, de la banca internacional y de los inversionistas también extranjeros, hay una gran desconfianza hacia la gestión económica de nuestro país, porque hay bastante, no, mentira, se oye feo, pero hay demasiada imprecisión, digamos, en la información que se proporciona. Sí. ¿Verdad? Que se dice una cosa, pero en realidad no es congruente con la realidad de lo que ocurre. Sí, pero hay una cuestión, fíjese, y como lo económico de un país está íntimamente ligado a lo social, ¿verdad? La forma de pensar de las personas, ¿verdad? De los ciudadanos. Y es que cuando alguien se embeleza con un gobernante o con un político, no hay quien lo saque de allí. Usted le puede estar poniendo las pruebas en los ojos. No, no, es que esto no se trata. Mire, yo aquí pero hombre, ¿cómo puede ser tan bruto? Disculpe la palabra. No. ¿Cómo es tan bruto para no entender lo que está pasando? Fíjese que ese es un fenómeno que se da cuando, digamos, los seguidores o los miembros de un movimiento político o de un movimiento político, los seguidores de un líder político dejan de ser ciudadanos, pierden su carácter de ciudadanos y se convierten simplemente en fanáticos
o en miembros, es como que fueran una secta, así como que fueran hinchas de un partido, de un equipo de fútbol, o miembros o seguidores de un líder religioso. Así la gente, cuando pierde la capacidad de ciudadanía, y se convierte en seguidores, ¿verdad? Entonces pierden la capacidad de tener pensamiento crítico, de pensar por sí mismos, y pierden, y entonces solamente siguen sin cuestionar, sin preguntarse si está bien o mal, las indicaciones o las orientaciones que les da el líder, ¿verdad? Quien Correcto. esté al frente de esto. Entonces yo creo que eso es lo que está pasando en El Salvador. Entonces, aquí en El Salvador, algunas personas me dicen, ya aquí ya no vale la pena estar dando datos, ¿verdad? Porque yo siempre trato de dar datos, dar esto, para que la gente vea que esto no me lo estoy inventando, pues, sino que son cifras. Correcto. Pero no importa. La gente, por más datos, si usted tiene una persona que ha perdido su capacidad de pensamiento propio, su capacidad de análisis crítico y su capacidad realmente de cuestionamiento, entonces por más datos que usted le dé, por más hechos que usted le documente y le presente que así es, las personas no van a querer verlo, porque al contrario, lo van a odiar, porque la gente más bien uno les cae mal cuando porque no quieren saber la verdad. ¿Verdad? Correcto. Entonces, cuando alguien no quiere saber la verdad, tenderá a odiar a quien se la diga. ¿Verdad? Entonces, eso es lo que está pasando en nuestro país. Yo creo que poco a poco, en el transcurso del tiempo, a medida que las contradicciones y la realidad se vaya desenvolviendo, creo que las personas en El Salvador, pues las que en este momento se encuentran en esta condición de seguidores y no de ciudadanos, se van a ir recuperando su capacidad de pensamiento crítico, su capacidad de pensar por sí mismos, ¿verdad? Y van a adquirir nuevamente su calidad de ciudadanos. Ojalá pase por el bien de nuestro país, pues porque nuestro país y su desarrollo necesita ciudadanía y no fanáticos, porque el problema con los fanáticos es que no piensan, pues simplemente Que fíjese, siguen. licenciada, que hay un fenómeno que yo lo puedo ver porque ya tengo 43 años viviendo en los Estados Unidos, ¿verdad? Eh, y ocurre de que un fenómeno que yo miro es que hay muchas, los que me voy a poner yo en cuenta, los que llegamos a pasear a El Salvador y a gastar dólares y a invitar a los familiares al restaurante, a comer, a disfrutar la playa, a disfrutar un buen día de campo rentamos, bueno, a gastar dinero. Tenemos 3,000, 5,000 dólares y vamos y los gastamos con la familia. Pues obviamente no podemos decir que hay problemas, ¿entiende? Entonces venimos con esa situación de ese paraíso que no es real, que no es existente. El que llegó y se gastó como turista ese montón de dinero, que bien, pues, ¿verdad? Porque lo tenía, pasó trabajando de su dinero, puede hacer, Sí, claro. ¿verdad? Pero la realidad de la gente que está allá, si nosotros nos quedáramos unos 6 meses A sin, vivir, sin esos 5,000 dólares, a joder, a vivir con ¿cómo el nos va a salario ir? mínimo, a Conviviendo con el vivir salario con 300. mínimo. Sí, A ver claro. cómo nos va a ir, pues. Sí, Entonces ese es un problema que se pero da. eso nos pasa a las personas cuando vamos a hacer turismo, ¿verdad? Yo recuerdo personas que van a Cuba o que van o sea, cualquier país, póngale, no, si ahí se vive bien, si hay todo, que hay de todo, que hay esto y lo otro, porque como lo ven desde la mentalidad del turista, del turismo, y donde a uno le presentan solo las cosas buenas durante poco tiempo. Pero algo bien distinto es tratar de sobrevivir, ¿verdad? Con los ingresos nacionales y teniendo en cuenta el costo de la vida en el país. Entonces ya ahí las cosas cambian.
Entonces, a veces estas miradas son, es como las personas también que, muchas que están viniendo y dicen, no, si es que ahora qué bonito, El Salvador, todo bien seguro y todo bien aquí, ¿verdad? Si El Salvador ya está esto. Sí, porque lo vieron un día, lo vieron 2 días, pero no saben lo que significan para las personas vivir con miedo, con temor. Eh, y en esa constante zozobra, pues de que aunque nada deban, la gente, porque a la gente, mucha gente no debe, pero teme mucho. Entonces, ese es el problema. Bueno, vamos a cerrar el Bueno, tema de las AFP bueno, diciendo... ya vamos cerrando, ¿verdad? No, vamos a cerrar ese tema, vamos a empezar otro poquito por acá. Forma de cómo ha hecho estas leyes nuevas, quién sabe cómo la puedan llamar, de las AFP este gobierno, quiere decir que no favorecen a los contribuyentes. No, para nada, no, esta es una, mire, esta es una, lo que se hizo, esta reforma de pensiones, es como le digo, es una reforma que lo que pretende, el objetivo principal es lograr que el gobierno de El Salvador pueda tener acceso a los fondos de pensiones para colocar los bonos soberanos o la deuda, sí, los instrumentos de deuda del gobierno, los puedan comprar el Instituto Salvadoreño de Pensiones, no son las AFP, sino que el Instituto Salvadoreño de Pensiones va a poder decidir sobre el uso que se le da a ese fondo de pensiones. Entonces, eso es el objetivo principal. Una cuestión interesante es que, fíjese que aquí ha habido una gran desilusión, digamos, de muchos sindicatos, sobre todo sindicatos que eran muy cercanos o que siguen siendo muy cercanos al gobierno, seguidores, fanáticos, algunos del gobierno, ¿verdad? Que el gobierno les había prometido que iba a desaparecer a las AFP y que iba a crear un sistema público solidario de pensiones en donde la gente iba a tener un aumento de lo que llama la tasa de reemplazo del 70% de su último salario, que bueno, y tenía muchas, que iba a aumentar la cobertura, pero al final lo que se hizo es que simplemente se mantiene, más bien no hubo tal reforma, sino que simplemente se han dado algunos cambios que al sistema de pensiones, manteniendo el sistema privado de pensiones. Y por eso es que las AFP yo sostengo que son las grandes ganadoras de este proceso de reformas que se ha hecho, porque ellas mantienen exactamente su rentabilidad. Van a seguir ganando el 1% por administrar las pensiones. Entonces, el 1% por administrar, se termina traduciendo en 250 millones de dólares, pues 50 millones. 2.000 millones de dólares tienen en las arcas de las AFP. Pero una cosa es el fondo de pensiones y otra cosa lo que ganan en su patrimonio y cómo logran ese patrimonio a través de la administración de los fondos de pensión. Entonces las AFP están tranquilas. Banco Agrícola Comercial es uno de los dueños. No han hecho ningún pronunciamiento, no han dado ninguna declaración. Y es que decir, ¿cómo se puede interpretar el silencio de las AFP? Pues que ya saben que lo que ha pasado no les afecta en nada su rentabilidad y que las cosas siguen estando como han estado en los últimos años, en los últimos 25 años, desde que la privatizaron. Entonces, tranquilos, como dicen, tranquilos, no ha pasado nada. Y entonces los trabajadores se quedaron, ¿cómo se llama? Se quedaron esperando la gran reforma de pensiones que se había ofrecido, pero como lo mismo, así como con el Bitcoin, ¿verdad? Todo queda en buenas intenciones, todo queda en promesas, pero cuando ya llegue el momento, como decimos, de la realidad de los cúboles, así en buen salvadoreño, no pasa nada, simplemente las cosas quedan igual. Triste. Bueno, mire, tengo también aquí otra hojita también que el gobierno la puso, ¿verdad? Gente, voceros del gobierno la puso. Descripción dice de variación de pensiones. ¿Qué tan cierto es esto, licenciada? Dice, si tu pensión por vejez actual es de 304,17 centavos, con la reforma será de 400.
De 400 va a ser de 520. ¿Qué tan cierto? Y son, bueno, son varias tablas aquí. No, son varias, sí. No, es que si eso no queda muy claro en la ley, pero yo creo que si el gobierno lo está diciendo, porque hasta el presidente ha publicado esa tabla, quiere decir que lo tienen que cumplir. Ahora vamos a ver a finales del mes de enero del próximo año, cuando las pensiones, las personas pensionadas reciban su pensión, ¿verdad? Su depósito de pensión o su cheque de pensión, si efectivamente se están viendo esos incrementos que están anunciados ahí o no ven. Entonces voy a guardar esta tablita. Guárdelo porque ahí podríamos ver al final, ¿verdad? Pero note usted algo ahí, vea algo ahí que usted ve que a las personas que tienen menos pensiones les corresponde, el valor de pensiones les corresponde menos incremento. Vea usted a las personas que tienen más de $1,000 de pensión, porque dice a los que tienen 304 les va a llegar a 400. Vea a las personas que tienen 1,500 de pensión, ¿cuánto les corresponde? Los que tienen 1,500 le van a dar 1,950. Ajá, ¿cuánto es el incremento? Puchica, son de 150. Ajá, entonces, ¿nota usted? Sí. Mientras hay más pequeña, hay una disparidad. No, eso se llama una reforma regresiva, en donde a los que tienen menos les corresponde menos de incremento y a los que tienen más les corresponde más. Corresponde más. Eso es una reforma regresiva, cuando lo justo hubiera sido que a los que tienen las pensiones más bajas les hubiera correspondido un incremento mayor y a los que tienen las pensiones más altas les corresponde un incremento menor. Eso hubiera sido una reforma basada en la justicia económica o en la justicia buena social. observación, importantísima observación la que te hace. Sí. Pero eso no sé por qué la gente no se ha hecho ese análisis. Eso es una reforma regresiva en economía, así se le llama. Es como que a quien tiene se le dará y a quien más tiene se le dará más y al que menos tiene se le dará menos. Fíjese que el que tiene 2,500 le va a quedar a 3,000. Exactamente. $100 ¿Cuánto más. es ahí? $500. ¿Se nota usted ahí? Hay un desbalance. Claro que hay un desbalance, por eso le digo que esta es una economía que se sigue manejando de manera injusta, de manera desigual y en donde se empobrece a una minoría, mientras que, se empobrece a la mayoría, mientras que una minoría es la que se enriquece. Triste, sí. Es triste, sí, triste, pero eso es lo que tenemos. Y otra cosa también que me gustaría, que no lo he mencionado, pero que tiene que, algunas personas piensan que esto no tiene que ver con la economía, pero claro que tiene que ver con la economía, es el tema, digamos, de cómo se están profundizando la crisis ambiental en El Salvador debido a estos megaproyectos de inversión que se han anunciado para realizarlos en el próximo año o en los próximos 2 o 3 años, que es el caso de la construcción del aeropuerto de Oriente, de la construcción del tren del Pacífico, de la llamada construcción de la ciudad Bitcoin y de otras también se habla en una zona de la costa, de la zona costera marina, se está hablando también de construir el Cancún de El Salvador, ¿verdad? Y todo esto se está haciendo, despojando a las comunidades, a muchas comunidades que tienen como décadas de habitar esos lugares, se les está despojando de esas tierras, de esos medios de vida que tienen para subsistir y estos se les está obligando a desplazarse. En otras palabras, está forzando migraciones hacia otras partes del país o también se les está obligando a migrar, a tomar la decisión de migrar fuera del país, ¿verdad? Porque muchos de estos megaproyectos están desplazando de manera forzada a muchas comunidades.
nada menos hay 150 familias en las comunidades de Condalillo y de Flor de Mangle, allá en La Unión, donde se va a construir el aeropuerto de Oriente, ¿verdad? Que ya están, ¿cómo se llama? Ya tienen el aviso de que tienen que desalojar, ¿verdad? Porque ahí ya va a empezar a hacerse la obra de terracería y de habilitación para el aeropuerto. 150 familias que han vivido durante generaciones de la tierra, de la agricultura, de la ganadería, ¿verdad? Que ahí tienen hecha su vida, ¿verdad? Que ahí tienen su entorno, sus redes familiares, sus redes comunitarias, que están siendo obligadas a desplazarse. Lo mismo la gente que se está desplazando de la isla Tasajera, en el Bajo Lempa, en la zona de Jiquilisco, de El Salvador, porque también esas familias están siendo desplazadas para que ahí se puedan construir estos complejos turísticos hoteleros, ¿verdad? Que son los que van a tener las grandes inversiones, pero que se están logrando a costa de todo el despojo y el desplazamiento forzado y la migración forzada de esas personas hacia otras partes del territorio de El Salvador o fuera del territorio. Pero además, en estos megaproyectos también son zonas de alta vulnerabilidad ambiental. Incluso en la zona donde se va a construir el Aeropuerto Internacional del Pacífico, era una zona que hace unos meses estaba catalogada, estaba clasificada como una zona de máxima protección ambiental, porque ahí hay muchos manglares. Hay manglares, entonces eso es de máxima protección ambiental, hay mucha, para mantener la biodiversidad, etcétera. Entonces, el gobierno, de la noche a la mañana, a través del Ministerio del Medio Ambiente y Recursos Naturales, cambió la clasificación de máxima protección ambiental ahí en las zonas estas de Conchagua y ahora le quitó eso y lo ha declarado que es una zona que se puede urbanizar. Y entonces eso va a tener claro, a primera vista parece que está facilitando las inversiones privadas, pero a la larga va a traer un mayor deterioro en las condiciones de vida de la población, porque hay cada vez más deforestación, al eliminar los mangles o los manglares que están en esa zona, pues realmente se está quitando esa barrera protectora de las inundaciones del mar. Entonces el mar va a seguir avanzando, se va a ir, también se está destruyendo o salinizando los pozos de agua de las comunidades y eso va a llevar a un mayor estrés hídrico y a una destrucción de la biodiversidad y de los ecosistemas en nuestro país. Entonces, El Salvador ya es uno de los países, después de Haití, quizás el país más vulnerable en la región de América Latina y el Caribe. Y entonces todavía lo estamos haciendo más vulnerable ambientalmente con estos megaproyectos, ¿verdad? Que se están construyendo sin tomar en cuenta pues las restricciones ambientales que por algo se han puesto para proteger ecosistemas y biodiversidad. Y eso a la larga pues va también a incrementar el empobrecimiento de las familias que estaban ubicadas en estos territorios y que están siendo desplazadas. Esos son, a la gente dice, no, pero esas cosas eso no tiene nada que ver con la economía. Tal vez no con la macroeconomía, pero sí con la microeconomía, con la economía de los territorios, con la economía de los municipios, con la economía de las familias que se está deteriorando debido a estos megaproyectos. Bueno, quizás estamos llegando a es una situación difícil. Estamos llegando a una, se me viene a la mente en la época, y no porque quiera mencionar cuestión de revolución, ni de tiros, ni nada de eso, pero recuerdo cuando en la época de Batista, Cuba, la isla se había convertido un prostíbulo internacional. Sí, era un casino y un prostíbulo. Guaro, drogas, de todo. Cuando llegó la revolución, le pararon el carro a todo eso, pues. Entonces, no sé, me parece a mí que El Salvador en esas partes se va a convertir en zonas turísticas, sí, pero ¿y nuestra gente qué? La gente, pues claro, porque todo eso se está logrando a costa del desplazamiento, ¿verdad? De familias, de comunidades enteras, que de pronto quedan así como en la nada, pues. Y así, personas adultas mayores
que han vivido toda su vida y como dicen, ahí tienen el ombligo enterrado. Correcto. Y entonces, y de pronto les quitan todo su hábitat, sus relaciones, su entorno. ¿Y qué van a pasar con estas personas? Vamos a leer unas cuantas saludos sí. para mientras, unos poquitos, porque pues, ¿verdad? Dice Ceci Palacios, es una lástima que el sector, los temas que el sector académico, los buenos profesionales en este país no sean escuchados por ningún gobierno ni partidos políticos. Dice Ana Escobar, cuando una persona no tiene precio o no pertenece al círculo, es cuando lastimosamente se pierden buenos elementos para salir adelante como espuma. Unidad Nacional de Veteranos dice, y excombatientes, el presupuesto y la deuda era trámite, tienen ya la mayoría. Con respecto al Bitcoin, ya perdimos, pero viene la justicia en su momento, caerá. Veamos ejemplos, Tony Saca, Flores, Huicho y Salvador. Con respecto a las pensiones, son insostenibles y no dicen de dónde saldrá el aumento, pero sí tiene urgencia para pagar la deuda 2023. Con respecto a los fanáticos, son todos los gobiernos. Luego veremos cuando les toque la cárcel o aguanten abusos y hambre por los pobres. En política no sabemos, creo perderá la NI, la señal, esa es. Unidad Nacional de Veteranos otra vez dice y excombatientes. Con respecto a los profesionales, lo que pasa es que los que llaman son a los que obedecen o dicen sí. No les gusta la crítica, ¿verdad? Bueno, esos son de algunos de los más importantes opiniones aquí con nuestras oyentes. Así es que algo más que queramos externar, licenciada, antes de partir. No, de mi parte, bueno, quedaron varias cosas, pues, pero sobre todo, pero creo que ya no quiero seguir como saturándoles de datos, pero quizás una reflexión final. Por favor. De que hay que asumir la responsabilidad que nos corresponde en lo que, no solo en lo que es la situación que tenemos del país, sino que también la responsabilidad que tenemos en transformar esa realidad que en ese momento es una realidad de injusticia, una realidad de empobrecimiento, una realidad de desigualdades, ¿verdad? De grandes contrastes, ¿verdad? Una realidad donde de deterioro en los recursos naturales, en el medio ambiente, de todo eso, tenemos responsabilidad en lo que nos corresponde, en lo que hacemos y en lo que dejamos de hacer también, porque algunas veces no solamente somos responsables por actuar, sino que también por omisión, ¿verdad? Por mantenernos indiferentes. Y terminemos este año, quienes queremos a nuestro país, a El Salvador, ¿verdad? Y terminamos el año haciendo esta reflexión, una reflexión crítica, una reflexión profunda y crítica sobre el estado actual y las perspectivas de nuestro país, de nuestra sociedad, pero que no nos quedemos solamente pues en esa reflexión de dónde estamos y para dónde vamos, sino que también esté acompañado y que lo hagamos en nuestros propósitos del año 2023, que incluyamos dentro de nuestros propósitos también comprometernos de alguna manera, porque de alguna manera algunos más directamente, otros de manera más indirecta, de alguna forma hay que comprometernos en que esta realidad del Salvador se conozca más y que empiece a cambiar, pero a cambiar no para empeorar, sino que a cambiar para mejorar. ¿Verdad? Yo creo que esa sería mi reflexión final, que no solo hay que tener conciencia de lo que pasa, conciencia. La conciencia es tener conocimiento de lo que pasa, sino que también tener compromiso de ser parte de la solución a estas problemáticas. Así es que de mi parte esa sería mi reflexión final y por supuesto siempre agradeciéndole su gentil invitación a estar aquí en un café con Pais y bueno, quedo a sus órdenes para una futura oportunidad. Me encanta escuchar eso y créame por seguro que la vamos a tener aquí pronto, ¿verdad?
quiere decir que este gobierno, licenciada, tiene ya 3 años y medio, ¿no? Ujú. 3 años y medio. Usted que está allá, o ustedes que están allá, ¿cuál sería lo más relevante en realidad que nos deja este gobierno en 3 años y medio? Bueno, una profundización del neoliberalismo, de esta economía que funciona para una minoría y que excluye y empobrece a la mayoría. Eso es el gran legado que ha seguido profundizando, ha consolidado esta forma de funcionamiento de la economía que genera desigualdad y empobrecimiento. Ese es el legado y que muchos de los despojos y de las, digamos, de lo que se está llevando, lo que está facilitando, digamos, la consolidación de esta economía, yo le llamo hiper neoliberal, es el estado de excepción. Porque mediante el estado de excepción se logra que las comunidades no protesten, que las comunidades no se organicen, que las comunidades no se reúnan, que la gente no salga en manifestación a tomarse calles, es decir, a que no haya protesta social. Porque entonces, que tener en cuenta, y yo creo que ese es lo que nos deja estos 3 años y medio, ¿verdad? Una profundización de una economía injusta y de un sistema político que a la gente la atemoriza, la reprime y hace que la gente se quede callada frente a la profundización o a estas reformas o estas medidas económicas que se están tomando, que están contra los intereses de la mayoría. Es como yo no sé cómo decirle, pero es una tormenta perfecta, es algo perfecto lo que logran. Por una parte, despojan a la gente, hacen esto, recortan presupuesto de educación, recortan presupuesto de salud, ¿verdad? Pero por otro lado, pues ahí podría la gente protestar. Pero ¿cómo es que neutralizan a la gente para que no proteste, para que no se organice? Con el estado de excepción. Entonces, el estado de excepción en El Salvador no solamente tiene el objetivo de militarizar comunidades para controlar la delincuencia organizada, sino que también tiene como objetivo atemorizar a las comunidades, atemorizar a las personas para que no se organicen, para que no se reúnan y para que no se movilicen en favor de sus intereses y de sus derechos. Es perfecto, es lo que hacen las dictaduras perfectas. Eh, no encontré, pero tenía por ahí una lista yo de promesas, como de unas, no sé, como de unas 15 que pude leer, pero no sé dónde las dejé por ahí. Bueno. Eran tantas las promesas de tantas cosas, de esas promesas, ¿qué hicieron? Pues que el tren del Pacífico, que no sé cuántas escuelas, hablando del recorte a la educación, ¿verdad? ¿Qué pasó con esas escuelas? ¿Qué pasó con esas Es universidades? que usted lo dice, son promesas. Y por eso es que por algo existe la frase que dice, ya parece político en campaña, ¿no? En campaña. Porque usted en campaña política, usted puede ofrecer el sol, la luna, las estrellas y todo lo demás, Aquí pero lo tengo. no es lo que promete, sino que lo que cumple. Vaya, usted dígame si me equivoco. Lista de promesas de Bukele, bueno, del gobierno, ¿verdad? A mí no me gusta hablar de un personaje, del gobierno, porque todos tienen la culpa. No es solo uno, ¿verdad? Sino que también el que hace como el que tolera. El que se hace oídos sordos, son cómplices. No es una persona. Es la Asamblea Legislativa. Entonces son estos otros dos poderes. Poder judicial, poder legislativo, que está apoyando al Ejecutivo y tiene el control. Esto no es, aquí yo no, aquí no estoy yo siendo el que estoy diciendo estas cosas. Eso lo sabe hasta un niño de segundo grado. Entonces aquí dice la lista: un estadio monumental, un satélite Cuscatlán, aeropuerto en Oriente, tren del Pacífico, 5,000 escuelas,
Universidad de Oriente, Ciudad Bitcoin, infraestructura hecha con las ganancias del Bitcoin, carretera Los Chorros, presupuesto para la UCA, empresa Amazon, empresa Tesla, porque yo sí escuché a esta gente, a la gente esta que trabaja para el gobierno diciendo todas estas cosas. No, pero son mentiras. Inversión de cine tipo Hollywood, Hospital Rosales. Y le quitaron. Estados Unidos, etcétera, etcétera. Bueno, es que es una lista increíble. Es mentira, son mentiras. Falsedades, pues. Ya con lo mejor no terminamos falsedades. Y bueno. Y bueno, ni modo. Ni modo. Sí, mire, bueno, a mí acá tengo aquí la oportunidad de decir gracias a todos nuestros hermanos salvadoreños, ¿verdad? En este día, gracias a la licenciada Julia Evelyn Martínez por habernos venido a explicar cosas importantes. Y es cierto, estoy de acuerdo cuando ella dice, y es más, alguien ahí opinaba también, de que a mucha gente no le gusta este tipo de programas. No. No les gusta porque son aburridos. Obviamente pues sí, son aburridos para ellos, pues, ¿verdad? Porque el que seguir siendo... es que mire, uno no le gusta cuando uno no quiere que le digan la verdad. Uno le huye a la verdad y combate la verdad. Pues entonces, si usted no quiere la verdad, pues no le gusta. Ni modo, pues así es. Y entonces, no, la gente no viene un ratito y se va porque pues no estamos hablando cosas de circo, pues ni no. Entonces, más sin embargo, un inmenso agradecimiento hacia usted y esperamos que cuando lo volvamos a invitar a usted, aquí está en familia, siempre bienvenida, ¿verdad? Vaya, pues. Aunque pues nuestro país está en un entrampamiento jodido, pero ese es punto y ese harina de otro costal, ¿verdad? Pero nosotros aquí, por su servidor, seguimos con ese espíritu y con el deseo de que a lo mejor un día podamos hacer algo por nuestro pueblo. Ojalá. Podamos cambiarle la graduación de los lentes a nuestra gente y quitarles la miopía y abrir los oídos, porque les falta escuchar y mirar bien, ¿verdad? Pero bueno, gracias. En eso estamos y poquito a poco, ¿verdad? Con paciencia. Todo, así es que todos son procesos. Correcto. Y al final, pues, como dicen yo creo que todo esto va a dar sus frutos. Así es que, bueno, yo les deseo feliz año nuevo, que la pasen súper bien y que el otro año sea de éxitos para ustedes. Muchas gracias. Entonces, buenas noches. Antes de despedirme del público, me toca a mí decirles en realidad muchas gracias a todas aquellas personas que nos han venido apoyando por ya casi, digamos, casi 2 años. Tenemos 20 meses de venir sacando los programas, ¿verdad? De Un Café con Pais. Estamos profundamente agradecidos porque hemos crecido en conocimiento, ya. Quizás en la gente que nos escucha no hemos crecido porque no le pagamos a Facebook, ¿verdad? No le pagamos a ninguna plataforma, le pagamos nosotros, somos orgánicos, ¿verdad? Entonces, y nos gusta de verdad así. Quizás va a llegar el momento en que debamos hacerlo porque es de acuerdo al momento. Así es que nos resta más que decirle en este fin de año, deseamos todo lo mejor, ¿verdad? Aunque ojalá que no nos quedemos solo con los deseos. Ojalá que podamos nosotros como Partido Independiente Salvadoreño hacer algo por ustedes. Necesitamos unirnos, no solamente la gente de Pais, sino la gente en El Salvador. Necesita abrir bien los ojos, de verdad, ¿verdad? Mire, abran bien los ojos, abran bien los oídos, pero ante más que todo, abran su espíritu, en sentido figurado, abran su corazón y piensen cómo van a hacer las cosas en el 2023. Párense frente a un espejo y díganse las cosas que hemos hecho. Digámonos, lo voy a incluir yo también, por supuesto. Digámonos las cosas que nos han salido mal, aprendamos de esos errores de ayer y dispongámonos a ser un mejor ser humano, ¿verdad? En el 2023. Así es que muchas gracias desde el fondo de nuestro corazón, a nombre de la compañera Estela Alvarado y Julián Ramírez. Nos seguimos viendo pronto. El próximo jueves ya vamos a estar en el 2023. Por favor, cuiden su salud, cuiden lo que comen, cuiden lo que toman.
Si se echan las cervezas, me invitan, ¿no? ¿Verdad? Por favor, traten de que no hayan accidentes en estas fiestas novembrinas, perdón, estas fiestas dicembrinas, estas fiestas de fin de año, que siempre son eufóricas, muchos cohetes. Cuiden a sus niños, por favor, no los dejen que jueguen con los cohetes porque son peligrosos, ¿verdad? No manejen tomados. Es preferible, sale más barato pagar un taxi, y eso se los aconsejo a mis hermanos en El Salvador y a la gente aquí en Estados Unidos. Sale más barato. Aquí en Estados Unidos, al menos en California, le sale costando a una persona que maneja tomada $11,000, le sale costando ese jueguito, ¿verdad? Y una licencia restringida y un montón de cosas. Así es que, por favor, pensemos 3 veces antes de actuar para que nos salgan mejor las cosas. Así es que un abrazo de fin de año para usted, licenciada, ¿verdad? Y un abrazo para todos mis hermanos en El Salvador. Muchas gracias. Así es que pasen todos muy buenas noches.